todos, mi nombre es Gaby, bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy les traigo el wrap-up de febrero del 2017. En este mes leí 7 libros y sin más preámbulos voy a hablar directamente de ellos. El primer libro que leí fue La Historia de la República por Chumel Torres. Como su nombre lo indica, este es un libro que nos habla de la historia de México desde los primeros grupos y civilizaciones prehispánicas hasta lo que viene siendo la actualidad, concretamente el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto. Es un libro que nos habla de los hechos y los personajes más importantes de una manera bastante concreta y con una dosis bastante fuerte de humor. Este libro me dejó un poco con opiniones encontradas, pero creo que me disgustó un poquito más de lo que me gustó. Y ahorita les explico por qué. Antes de empezar les quiero decir las cosas positivas que le vi a este libro y fueron básicamente dos. Una es que tiene unas imágenes y un diseño muy bien hecho. Las imágenes particularmente me encantaron. Hay una imagen creo que cada capítulo o cada subcapítulo y muchas de ellas de verdad me sacaron carcajadas. De hecho hasta me acuerdo de ellas y me dan ganas de reírme, porque eran imágenes muy bien realizadas que, aunque parecían bastante simples, iban muy relacionadas con el tema y de verdad eran muy cómicas. Por otro lado, otra cosa que le reconozco mucho a este libro es el humor. Es un humor muy parecido al que se usa en el programa de Chumel, en El Pulso de la República, y si les gusta ese humor, yo creo que sin lugar a dudas pues les va a gustar el humor que se maneja en este libro. Es un humor que está más basado en cuestiones un poco de lenguaje, en referencias a historia, a películas, en sí la vida cotidiana. Precisamente eso es lo que me gusta de este humor, que va más relacionado con el lenguaje y con tus conocimientos y no tanto con insultar a alguien, ser muy ofensivo o simplemente tener algo de doble sentido, ¿no? Ahora sí, pasando a las cosas negativas, en realidad no hay tantísimas, pero sí hay dos que son muy cruciales. Una es que sentí que el libro empieza como muy fuerte. En realidad al inicio siento que le metieron mucho empeño y se nota que lo trabajaron mucho más y lo pulieron bastante, desde las imágenes, los chistes, el contenido. Se nota que es un poco mejor al inicio y a medida que va avanzando el libro como que se ve que lo empezaron a descuidar. No sé si simplemente se les llegó la fecha de publicación o no sé, pero sí sentí que fue bajando bastante la calidad y, como les digo, se nota mucho la diferencia entre la primera parte y la segunda parte. Y mi conflicto principal con este libro, como creo que ya se pueden esperar, es el contenido. Entiendo que tal vez este libro no tenía muchas pretensiones, sin embargo la información que se da me pareció pero muy superficial. Casi todos los temas se tratan así como que muy por encimita, no se da mucha profundidad a los temas. Y personalmente yo no me considero una experta en historia de México, pero puse atención en mis clases de primaria y definitivamente me acuerdo de la mayoría de la historia de México y siento que este libro no me aportó nada. O sea, simplemente fue como un repaso por la historia de México y no me llevé nada nuevo, no aprendí nada que no supiera o que no haya visto en mis clases de historia de primaria y esto me molestó bastantito. Entiendo que el libro no tenía muchas pretensiones y que tal vez quería hacer como algo introductorio, sin embargo me pareció una investigación muy pobre. No hay referencias en el libro y sobre todo el capítulo final, que es pues lo que viene siendo la historia de México en los últimos 80, 90 años, fue una mediocridad. O sea, de verdad, no. O sea, esos últimos capítulos me hicieron borrar todas las cosas positivas que vi al inicio del libro porque fueron unos capítulos que me parecieron muy superficiales, muy poco trabajados, cero pulidos y parece que simplemente puso lo primero que se le ocurrió. En fin, ya les hablaré con más profundidad de este libro en alguna reseña, pero por el momento les puedo decir que yo solo les recomiendo este libro si les gusta muchísimo El Pulso de la República y el humor que se maneja ahí, y o si no les molesta releer la historia más básica de México. Básicamente, si no les molestaría leer un libro de historia de la SEP con dibujitos y con chistes. Si no les gusta El Pulso de la República o no quieren releer la historia más básica de México, mejor no se molesten leyendo este libro. Mi siguiente lectura fue la trilogía de Hunger Games o Los Juegos del Hambre de Susan Collins. Esta fue una relectura que hice y es la tercera vez que releo esta serie. Sé que a mucha gente no le gusta y sé que mucha gente la critica bastante, pero para mí esta es una de las mejores series que he leído y me gusta mucho por el trasfondo que tiene. Admito que ahora que hice la relectura puedo entender que mucha gente critique la prosa y la narrativa de Susan Collins, porque sí, admito que no es la mejor y no es espectacular. Sin embargo, a mí lo que me gusta de esta serie es el trasfondo que tiene y todos los temas que trata medio entre líneas y a veces pues diría yo que bastante explícitamente. Para los que no sepan de qué va esta trilogía, básicamente nos narra la historia de un mundo futurista y distópico en donde hay 13 comunidades
y cada año se hace una especie de Juegos del Hambre. Es un concurso en donde mandan a 24 niños a matarse entre ellos y literal a ver quién es el vencedor. Y el fin de esta competencia teóricamente es mantener la paz en estos distritos y en esta comunidad. Y nosotros vamos a conocer la historia de Candice, una joven que de repente tiene que asistir a estos Juegos del Hambre y nos va a contar su experiencia tanto antes como durante y después de los Juegos del Hambre. Como ya les comenté, a mí esta serie me gusta bastante porque habla en primera instancia de las diferencias entre clases sociales. Por un lado tenemos a los distritos más ricos con bastante tecnología y por otro lado tenemos a los distritos más pobres que se dedican más a cuestiones manuales. Y me gusta mucho esta comparación que se hace un poco entre los países de primer y tercer mundo y cómo es que hace referencia a nuestro mundo actual. Otro tema que también se trata bastante en este libro es el uso de los medios y cómo también estos están controlados y solo nos presentan lo que ellos nos quieren dar y nos hacen tener una idea de cosas que no son exactamente lo que está sucediendo en el mundo. También se habla bastante de temas políticos, económicos, sociales, se habla bastante de la revolución y de esta idea de buscar algo mejor y pelear por ello. Y es una serie que a mí me gusta mucho por este trasfondo social que tiene. Creo que hay muchos temas que se pueden adquirir de ella y de verdad si ustedes no le han dado la oportunidad a la serie, sea en película o en libros, se los recomiendo bastante. Mi siguiente lectura fue La mano izquierda de la oscuridad de Ursula K. Le Guin. Este es un libro bastante peculiar, nos narra la historia de nuestro protagonista que es una especie de embajador de una especie de Naciones Unidas pero interplanetaria y de repente él tiene que ir a visitar un nuevo planeta que no forma parte de esta especie de unión y su finalidad es lograr que este planeta que se llama Invierno decida ser parte de esta unión y por ende pues pueda ayudar un poco a tener más comunicación con los demás, a hacer transferencia de conocimiento, de tecnología, de ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a conocer a nuestro protagonista cuando él ya tiene como 2 años viviendo en Invierno y en este pues tiempo nos va a empezar a contar qué es lo que ha sucedido en estos 2 años, cuál es su situación, cómo él percibe a todas las personas de Invierno y pues en sí qué es lo que piensa hacer para lograr esta alianza entre Invierno y todos los demás planetas de la Unión. Una particularidad de Invierno es que a comparación de la mayoría de los otros planetas donde hay humanos tal y como nosotros los conocemos, es que en Invierno hay una especie de humanos que son bastante diferentes, ¿no? Estos humanos son unos seres especie andrógenos que no tienen un sexo definido y de hecho no tienen características ni órganos sexuales explícitos y además de esto ellos tienen como una especie de periodo donde están en celo, donde cada 28 días ellos pues simplemente se reúnen con alguien que también esté en este periodo en celo y sus cuerpos muestran los órganos sexuales ya sea de un hombre o de una mujer. Esto puede ser invariable y puede que en una ocasión ellos sean hombres y en otra mujeres y así, y en el intermedio, como les digo, son estos seres andrógenos que no tienen como un sexo definido. Esta particularidad no también hace que nuestro protagonista, siendo un hombre, pues sea visto como un poco diferente porque él pues es un hombre todo el tiempo, ¿no? Mientras que estos personajes solo son hombres o mujeres en su periodo en celo que le llaman Kamer. En fin, ya no les cuento mucho más, simplemente les quiero decir que nosotros vamos a ver qué es lo que pasa con nuestro protagonista y a lo largo de la historia vamos a ver si en realidad logra o no hacer este acuerdo con Invierno y con las distintas comunidades o países que lo conforman. Es un libro bastante interesante de leer, como les digo, por un lado tenemos todas estas particularidades de los habitantes de Invierno, por otro lado también nuestro protagonista nos va a hablar de toda su travesía y de cómo es que poco a poco se ha ido acostumbrando a las costumbres que tienen ahí, al clima, a todas las situaciones, ¿no? Y a las ideas que son muy diferentes a las de su país o planeta de procedencia. Tengo que decir que la prosa de la autora a mí no me encantó, no quiero decir que sea mala porque en realidad creo que es bastante buena, pero no fue precisamente de mi estilo porque a veces siento que es muy lenta y muy descriptiva. Sin embargo, sí hubo muchas cosas que me gustaron de este libro. Una de las cosas que más quiero rescatar es que en este libro se hablan de ciertas temáticas que pueden parecer un poco inusuales o raras para nosotros. Sin embargo, la autora las presenta y nos hace reflexionar sobre ellas. Creo que da justo la información suficiente con cierta profundidad para que uno pueda quedarse reflexionando sobre la temática y ya por nuestra cuenta decidir si es algo bueno o malo o si deberíamos de considerar estas ideas para nuestro mundo o no.
Y me gusta bastante que no da una postura muy clara sobre el tema, sino que simplemente te presenta la situación y ya tú puedes reflexionar sobre ella como tú gustes. Otro tema muy importante en este libro para mí es el hecho de ser extranjero, de ser diferente, de no poder adaptarte tan fácilmente a las nuevas costumbres y sobre todo de cómo, a pesar de que hayas vivido en un lugar por mucho tiempo y te hayas documentado sobre puede que todavía no sepas muy bien cómo funcionan las cosas en este lugar, cómo reacciona la gente, cuáles son las ideologías, etcétera, ¿no? Creo que representa muy bien lo que es ser un extranjero y pues encontrarte en un lugar que es completamente diferente a lo que tú conocías. Además de esto, hay otras temáticas que también son muy importantes, como son la sexualidad y sobre todo esta cuestión de las cosas que se consideran femeninas o masculinas o que están relacionadas más con el sexo femenino o masculino. En general es un libro interesante, se lo recomiendo si les interesa esto de la ciencia ficción, también si les interesa conocer un poquito más lo que es ser un extranjero y encontrarte con una especie de cultura bastante diferente a la tuya y también que habla bastante sobre la sexualidad de una manera bastante peculiar. Solo les quería advertir una cosa y es que este libro hace uso de un vocabulario muy específico de la autora y la autora no siempre se detiene a explicarte estos nuevos conceptos o estas palabras que se sacó de la nada y a veces puede ser un poquito frustrante y abrumador porque en algunas ocasiones en un párrafo te presenta 10 o 15 palabras que tú no conoces y como les digo, es un poco pesado, pero les recomiendo que simplemente tengan paciencia, traten de ver un poquito qué pueden significar esas palabras y también verifiquen bien su edición. Yo me di cuenta que al final de mi libro había un glosario y la verdad con ese glosario mi vida se hubiera hecho mucho más fácil. Si les interesa una discusión un poquito más detallada sobre este libro, les dejo el hangout que hice con las chicas de Libros Before Tipos y ahí pueden conocer un poquito más de la historia. Después leí un libro que se llama The Sell Out de Paul Beatty. Este fue un libro bastante peculiar que me llamó mucho la atención y que en ocasiones me hizo reír bastante. El libro empieza contándonos la historia de un hombre negro que está en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y no sabemos muy bien por qué está ahí. Él simplemente nos empieza a contar que a pesar de que está ahí, él nos quiere mencionar que él es un negro que nunca ha robado, que nunca ha hecho nada malo, nunca se ha peleado con alguien, ni siquiera ha tenido multas por manejar muy rápido, cosas así, ¿no? Pareciera que es un ciudadano ejemplar y que va en contra de todos estos estereotipos que se tienen de la gente negra. Sin embargo, él está en la Suprema Corte de Justicia porque algo cometió, ¿no? Y ahí comienza la historia. El protagonista nos va a contar cómo es que llegó ahí y nos empieza a hablar desde su infancia hasta lo que viene siendo la situación que lo llevó a estar en la Suprema Corte de Justicia. Es un libro bastante interesante que nos habla mucho sobre lo que es la cultura afroamericana y sobre todo cómo es que los afroamericanos se sienten en Estados Unidos, cuáles son sus ideas y también cómo es que esta historia los ha afectado tanto y a pesar de que mucha gente cree que ya no hay racismo ni discriminación ni nada por el estilo, en realidad sigue habiendo esto y él trata de hacer una sátira para contarnos cómo es que esto existe. A lo largo de la historia vamos a conocer mucho más de él, de toda su comunidad, nos va a hablar muchísimo de la cultura afroamericana, pero también va a abordar un poco las culturas hispánicas y asiáticas y sobre todo la gente de estas ascendencias que viven en Estados Unidos y que vamos a decir que sí tienen una especie de segregación comparado con todos los demás. Es un libro que habla muchísimo de las razas y de las culturas y cómo es que estas son percibidas de una forma bastante distinta en Estados Unidos. El libro se enfoca muchísimo en la cultura afroamericana y tengo que decir que para mí como mexicana que ni siquiera vivo en Estados Unidos fue algo que en ocasiones me pareció un poco distante. Creo que este libro hace muchísimas, pero de verdad muchísimas referencias a muchas cosas que yo creo que si no eres estadounidense y o afroamericano probablemente no vas a entender o no vas a lograr captar. A pesar de que creo que este libro sí va bastante dirigido a la comunidad afroamericana, creo que hay algunos temas que sí pueden ser un poquito más universales y que independientemente de tu raza y de tu nacionalidad puedes llegar a entender. Uno de ellos es cómo la infancia tiene una gran influencia en nosotros, también cómo la comunidad en la que crecemos también tiene un efecto en nosotros, en nuestra forma de pensar, de ser y en sí de actuar. Y por otro lado también algo muy importante de este libro creo que es cómo en muchas ocasiones estamos en contra de la segregación, pero al mismo tiempo queremos pertenecer a un grupo y por ende medio nos segregamos a nosotros mismos. Es algo muy curioso que creo que el libro logra ejemplificar de una muy buena manera. Este es un libro muy peculiar, yo no se lo recomendaría a cualquiera porque uno, siento que el lenguaje que utiliza el autor a veces puede ser un poquito complicado y dos, siento que tiene muchas referencias que muchos de nosotros probablemente no vamos a entender. Sin embargo, si les interesaría leer una perspectiva bastante diferente sobre lo que viene siendo la cultura afroamericana, si les gustaría también salir un poquito de su zona de confort y leer algo un poquito más complejo y más retador, este podría ser un buen libro que cumple con esas características.
Y ya por último leí Guide to the Human Body de Richard Walker. Este es un libro ilustrado bastante corto que, como su nombre lo indica, parece ser una guía al cuerpo humano. Es una guía bastante corta y diría yo un poco arbitraria de lo que vienen siendo los órganos y algunos sistemas del cuerpo humano. Y en cada 2 o 4 páginas nos hablan de algún órgano o sistema del cuerpo humano, acompañado de bastantes imágenes. Nos dan información muy básica de este órgano o sistema, también nos dan algunos datos o detalles curiosos y nos muestran muchas imágenes que nos pueden ayudar un poco a entender cómo es que funciona o simple y sencillamente cómo es en la vida real. Algo que me gustó de este libro es que nos presenta imágenes, como les digo, bastante reales. No son las imágenes con diagramas que parecen simplificar bastante el cuerpo humano, sino que nos muestran los órganos tal y como son. En muchas ocasiones me parece un poquito abrumador, porque si no tienes mucho conocimiento del tema puede parecer un poco difícil y complicado. Sin embargo, creo que los datos que dan son bastante interesantes, curiosos, y en general, si les interesa saber un poquito más del tema, puede ser un buen libro. Lo único que tal vez no me encantó por completo es que tiene demasiadas imágenes. En ocasiones siento que abusaron un poco porque hay imágenes por aquí, por acá, por acá, por acá. Y precisamente otra cosa que no me gustó mucho es que no hay un orden muy específico. A pesar de que casi todos los temas se cubren muy rápidamente en solo 2 o 4 páginas, a veces siento que no hay un orden que te ayude mucho a seguirle el hilo a la temática, y me hubiera gustado que tuviera un orden un poquito más claro y por ende que hubiera sido más fácil su lectura. Sin embargo, en general creo que es un libro interesante. Si les llama la atención conocer un poquito más sobre el cuerpo humano y les interesaría saber algún dato curioso por ahí, sin lugar a dudas les recomendaría este libro. Y bueno, esas fueron mis lecturas del mes de febrero. Me encantaría que me cuenten qué leyeron ustedes, si han leído algunos de estos libros, qué les parecieron, les gustaron o no. Y bueno, ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más reseñas, wrap-up, book tags, soliloquios y muchas cosas más relacionadas con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Gracias y espero verlos pronto. Bye.